Con una mezcla de enojo y tristeza, Mariana me reprochó que habíamos prometido estar juntas para siempre y que ahora yo estaba rompiendo ese juramento. Le expliqué que aquel pacto era válido mientras ella estuviera viva, que al partir de este mundo solo podría llevarla en mis recuerdos y en mi corazón, pero no quería seguirla al otro lado. En ese momento, un alarido desgarrador llenó la habitación y mis cosas comenzaron a caer al suelo, como si una fuerza invisible las arrojara. Cerré los ojos, temblando, esperando que todo terminara. De repente, sentí las manos firmes de mi padre, quien me levantó de un solo tirón y me sacó del cuarto. Con la voz quebrada, apenas pude decirle que Mariana estaba enojada conmigo. Esta experiencia aterradora es solo una parte de mi historia. Me llamo Marisa, y estos sucesos ocurrieron hace más de 2 décadas, cuando tenía 12 años y vivía en la Ciudad de México. Es una memoria que aún me causa escalofríos, aunque también me enseñó lecciones importantes. Todo comenzó cuando mis padres buscaban una guardería para que me cuidaran un par de horas hasta que mi mamá saliera del trabajo. Fue allí donde conocí a Mariana, una niña con la que rápidamente formé una profunda amistad durante los 3 años que estuvimos juntas en ese lugar. Sin darnos cuenta, nuestras vidas se entrelazaron. Mis padres se hicieron amigos de los suyos, y nuestras familias se volvieron cercanas. Cuando terminamos el kinder, nos separamos por un tiempo, ella empezó en una primaria diferente a la mía. Sin embargo, un año después, mis padres decidieron cambiarme de escuela porque la mía no tenía el nivel académico deseado. Tras varias gestiones, lograron inscribirme en el colegio de Mariana, y por suerte, coincidimos en el mismo grupo, compartiendo 5 años de amistad inquebrantable. Ambas éramos hijas únicas y, de algún modo, aprendimos a querernos como hermanas. Pero la vida nos tenía preparada una prueba difícil. En el último año de primaria, Mariana cayó gravemente enferma. En ese entonces, no entendía muy bien lo que le pasaba, solo sabía que estaba bajo un tratamiento que parecía interminable y doloroso. Con el tiempo, descubrí que tenía un tipo extraño de cáncer, uno que la mantenía cada vez más débil y hospitalizada. El ambiente en nuestras casas se volvió sombrío. Como niñas, había muchas cosas que nuestros padres nos ocultaban, probablemente para protegernos. Sin embargo, yo seguía visitando a Mariana todos los días para hacerle compañía, para que no se sintiera sola en su lucha. Conforme se acercaba el final de la primaria, sabíamos que nos volveríamos a separar, pues ella ingresaría a un colegio privado y yo a una secundaria pública cerca del trabajo de mis padres, quienes querían tenerme cerca en la etapa complicada de la adolescencia. Un día, mientras Mariana descansaba tras una consulta que la había dejado agotada, nos quedamos en su habitación, viendo televisión y jugando como solíamos hacerlo. En nuestra inocencia, comenzamos a hablar del futuro. Le conté que quería ser doctora algún día. Ella, con un brillo nostálgico en los ojos, me confesó que le gustaría que llegáramos juntas a la adultez, pero que tenía dudas de que su enfermedad le permitiera cumplir ese sueño. Su respuesta me dejó helada. La consolé diciéndole que no debía preocuparse, que los médicos estaban trabajando para curarla y que seguramente podríamos cumplir nuestros sueños juntas. Fue en ese momento cuando Mariana, con una madurez que no correspondía a su edad, me reveló que su enfermedad era más grave de lo que imaginaba y que los tratamientos de quimioterapia no estaban dando los resultados esperados. Esa misma noche, desconsolada, le conté a mi madre lo que había descubierto. Mi madre, con voz temblorosa, me explicó que en efecto, la enfermedad de Mariana era terminal y que probablemente no sobreviviría al tratamiento, algo que había intentado ocultarme para protegerme. Desde aquel día, la relación con Mariana cambió. Ambas éramos conscientes de la sombra que la enfermedad proyectaba sobre su vida y, a pesar de la tristeza, intentábamos disfrutar cada momento. Pero la inevitable despedida se acercaba. Recibí la noticia con entereza,
aunque el dolor era inevitable. Aún así, decidí aferrarme a la esperanza, estando a su lado cada día, tratando de acompañarla, de hacerla sonreír a pesar de la tormenta. Confiaba en que algún milagro se manifestaría, que el tratamiento finalmente daría frutos, y un buen día escucharíamos que su recuperación había llegado. En una de nuestras tantas conversaciones, me prometió que, aunque un día partiera de este mundo, siempre me cuidaría. Le respondí con una sonrisa que éramos amigas para siempre, que teníamos que tener fe, pues el destino no se interpondría en nuestra amistad. Fue en ese instante que sellamos una promesa: pase lo que pase, siempre estaríamos juntas, en esta vida o en la siguiente. Pocos días después, mis padres y yo fuimos a visitar la casa de mi abuela materna, un sitio cargado de años y memorias, donde habían crecido mis tíos y donde, de alguna manera, cada rincón parecía guardar secretos. La casa siempre había estado repleta de objetos antiguos, adornos llenos de polvo y vitrinas con reliquias que solo servían de recordatorio de tiempos pasados. Mi madre mencionó que era tiempo de hacer limpieza, de liberar espacios abarrotados de trastos inútiles, como ella solía decir. Esa tarde, todos nos pusimos manos a la obra. Mi madre me llevó al cuarto que había sido suyo en su infancia y, como si revelara un tesoro oculto, comenzó a mostrarme sus pertenencias de entonces, cada cosa cargada de recuerdos que parecían intocables, aunque ella insistió en que podía quedarme con lo que quisiera y que lo demás lo tiráramos. Mi padre sugirió organizar una venta de garaje, pensando que tal vez algo de esa colección podría interesarle a alguien, así que nos dedicamos a revisar cada rincón. Yo me quedé en el cuarto de mi mamá, rebuscando entre las cajas, y ahí encontré algo peculiar, un libro pequeño, bastante gastado, que hablaba de rituales para fortalecer la amistad y el amor. Recuerdo que me pareció intrigante, aunque en ese momento no le di mayor importancia. Decidí guardarlo entre los otros libros y revistas, con la intención de hojearlo después. Cuando volvimos a casa, le comenté a mi madre sobre el libro, y ella, nostálgica, me explicó que una amiga de su juventud se lo había dado, aunque nunca lo leyó. Había pasado años guardado en una caja, olvidado por completo. Esa noche, mientras todos dormían, me quedé leyendo el libro en la penumbra de mi cuarto, hasta llegar a una página que detallaba un ritual para sellar una amistad eterna. Al instante, pensé en Mariana y en la promesa que habíamos hecho. Los pasos parecían sencillos, y mi mente infantil lo vio como una forma de cumplir nuestro juramento. En silencio, bajé a la cocina y busqué los ingredientes que mencionaba, especias, hierbas y un par de objetos que solo pensaba en conseguir por esa sola vez. Mi intención era pura, inocente, solo deseaba afianzar nuestro lazo, hacer algo simbólico que uniera nuestras almas para siempre. Al día siguiente, Mariana no pudo ir a la escuela. Mis padres me explicaron que ya no asistiría debido a que su salud había empeorado. Ahora tendría que continuar sus estudios en casa, lo que llenó mi corazón de una sensación difícil de describir. Al verla, noté que su semblante había cambiado, parecía más débil, más frágil, como si la enfermedad hubiera dejado una sombra en su ser. Trató de sonreír, y yo hice lo posible por animarla. La conversación derivó en aquel extraño libro que había encontrado, y, emocionada, le leí en voz baja el ritual de amistad, ese que sellaría nuestro vínculo. A ella le encantó la idea, y ambas nos pusimos de acuerdo para conseguir los ingredientes necesarios. Corrí a casa y regresé con las cosas que el ritual pedía, mientras Mariana buscaba en el cuarto de herramientas de su padre algunos elementos que faltaban. No recuerdo cada detalle de lo que juntamos, pero había canela, miel, romero, un par de velas pequeñas, unas fotos y un alfiler que encontramos por ahí. Nos sentamos en el suelo, en el silencio de la tarde, con la única luz de las velas iluminando nuestros rostros, mientras repetíamos cada paso, cada palabra, siguiendo las instrucciones como si estuviéramos escribiendo un secreto en el aire,
uno que solo nosotras entenderíamos. Al finalizar, sentimos un alivio, una paz silenciosa que nos hizo reír, como si realmente hubiéramos logrado lo imposible. Después de aquel día, algo cambió. Mariana se distanciaba cada vez más. No era por elección, lo sabía, pero cada visita era como ver un reflejo de lo que alguna vez fue nuestra amistad, ahora difuminada por la distancia que su enfermedad imponía. Aún así, siempre recordé nuestra promesa y aquel ritual extraño. Cada detalle de aquel día quedó grabado en mi mente como si fuera una cicatriz imborrable. Recuerdo que seguimos cada paso de ese ritual con una concentración casi solemne, hasta llegar al último, un pequeño pinchazo en el dedo índice de la mano derecha, hecho con una aguja fina. Mariana y yo observamos en silencio como una diminuta gota de sangre caía sobre la ramita de canela, uniendo nuestra promesa en un vínculo que parecía eterno. Con el humo de la canela ardiendo y las palabras de nuestro juramento, sellamos el frasco de cristal donde guardamos los restos, y Mariana lo colocó cuidadosamente en el cajón de su mesita de noche. Para nosotras, ese acto no era más que un símbolo de amistad, algo que no parecía tener mayor trascendencia. Terminamos el ritual y continuamos con nuestras tareas escolares, como si no hubiéramos realizado ningún pacto extraordinario. Sin embargo, con el paso de las semanas, Mariana comenzó a parecer más débil, su vitalidad se iba apagando poco a poco, y en ocasiones se quedaba dormida mientras intentábamos concentrarnos en nuestros deberes. Hasta que un día, durante una de esas siestas que parecía común, no despertó jamás. Aquel día, al verla dormida, intenté moverla suavemente, convencida de que estaba profundamente sumida en el sueño. Sin saber la gravedad de la situación, bajé a avisarle a su madre, quien subió corriendo, solo para descubrir que el corazón de Mariana ya no latía. Mis padres, al igual que los suyos, comenzaron a organizar todo con una rapidez inquietante, sumidos en los preparativos fúnebres. A pesar de mi tristeza, sentía en el fondo una calma extraña, porque habíamos hecho un juramento de estar juntas para siempre. Mariana fue velada en un sitio lleno de paz, rodeada de flores, y finalmente su cuerpo descansó en un hermoso jardín. La escuela organizó una ceremonia para despedirnos de la primaria y, en el momento en que mencionaron a Mariana, todos rompieron en aplausos y le dedicaron una canción. La pérdida pesaba sobre nosotros como una nube oscura, y aunque todos intentaban consolarme, el dolor en mi pecho no dejaba de hacerse más intenso. Con el inicio de las vacaciones, mis padres me llevaron a varios lugares, intentando distraerme y suavizar el impacto de la partida de Mariana. Conforme avanzaban los días, ellos trataban de que pensara en la secundaria que estaba por comenzar. Hasta me llevaron a ver a una psicóloga para hablar sobre todo lo que había ocurrido. Así fue como, poco a poco, intenté seguir adelante. Al regresar a la escuela, me asignaron un asiento al lado de una niña llamada Dulce. Con el tiempo, ella se convirtió en una buena amiga y, al contarle sobre Mariana, compartimos lágrimas que aliviarían un poco el peso de mi corazón. Por un breve instante, sentí que mi vida comenzaba a recuperar algo de la alegría que había perdido. Pero fue justo en esa época cuando comenzaron a ocurrir cosas extrañas. Una noche, mientras dormía, escuché la voz de Mariana llamándome suavemente desde alguna parte de la casa. Me levanté sobresaltada, bajé las escaleras con la esperanza de verla, creyendo por un segundo que había vuelto a visitarme. Sin embargo, a medida que recobraba la conciencia, recordé que Mariana había fallecido, lo que hacía imposible su regreso. Sin embargo, un ligero aroma a fresas, su perfume favorito, impregnaba el aire del salón, justo al lado del sillón donde solía sentarse. Me volví a mi habitación con el corazón agitado, esperando que los sueños me trajeran de nuevo su presencia. Las siguientes noches, la misma experiencia se repetía.
La presencia de Mariana parecía aferrarse a mis pensamientos, y aunque se lo conté a mi madre y a la psicóloga, ambas me aseguraban que eran mis recuerdos los que la traían de vuelta. Sin embargo, el suceso más perturbador ocurrió una tarde, cuando estaba esperando en el auto de mis padres a que salieran de su trabajo. Mientras hacía mi tarea en el asiento de atrás, sentí claramente la voz de Mariana susurrando cerca de mí, diciendo que ya no necesitaba hacer tareas donde estaba ahora. Me volví con rapidez, y en el aire flotaba ese inconfundible olor a fresas, pero ella no estaba allí. La sensación de vacío y el escalofrío que recorrió mi espalda fueron tan reales que me quedé en silencio, sin poder explicarme qué sucedía. Cada detalle de aquel día quedó grabado en mi mente como si fuera una cicatriz imborrable. Recuerdo que seguimos cada paso de ese ritual con una concentración casi solemne, hasta llegar al último, un pequeño pinchazo en el dedo índice de la mano derecha, hecho con una aguja fina. Mariana y yo observamos en silencio como una diminuta gota de sangre caía sobre la ramita de canela, uniendo nuestra promesa en un vínculo que parecía eterno. Con el humo de la canela ardiendo y las palabras de nuestro juramento, sellamos el frasco de cristal donde guardamos los restos, y Mariana lo colocó cuidadosamente en el cajón de su mesita de noche. Para nosotras, ese acto no era más que un símbolo de amistad, algo que no parecía tener mayor trascendencia. Terminamos el ritual y continuamos con nuestras tareas escolares, como si no hubiéramos realizado ningún pacto extraordinario. Sin embargo, con el paso de las semanas, Mariana comenzó a parecer más débil, su vitalidad se iba apagando poco a poco, y en ocasiones se quedaba dormida mientras intentábamos concentrarnos en nuestros deberes. Hasta que un día, durante una de esas siestas que parecía común, no despertó jamás. Aquel día, al verla dormida, intenté moverla suavemente, convencida de que estaba profundamente sumida en el sueño. Sin saber la gravedad de la situación, bajé a avisarle a su madre, quien subió corriendo, solo para descubrir que el corazón de Mariana ya no latía. Mis padres, al igual que los suyos, comenzaron a organizar todo con una rapidez inquietante, sumidos en los preparativos fúnebres. A pesar de mi tristeza, sentía en el fondo una calma extraña, porque habíamos hecho un juramento de estar juntas para siempre. Mariana fue velada en un sitio lleno de paz, rodeada de flores, y finalmente su cuerpo descansó en un hermoso jardín. La escuela organizó una ceremonia para despedirnos de la primaria y, en el momento en que mencionaron a Mariana, todos rompieron en aplausos y le dedicaron una canción. La pérdida pesaba sobre nosotros como una nube oscura, y aunque todos intentaban consolarme, el dolor en mi pecho no dejaba de hacerse más intenso. Con el inicio de las vacaciones, mis padres me llevaron a varios lugares, intentando distraerme y suavizar el impacto de la partida de Mariana. Conforme avanzaban los días, ellos trataban de que pensara en la secundaria que estaba por comenzar. Hasta me llevaron a ver a una psicóloga para hablar sobre todo lo que había ocurrido. Así fue como, poco a poco, intenté seguir adelante. Al regresar a la escuela, me asignaron un asiento al lado de una niña llamada Dulce. Con el tiempo, ella se convirtió en una buena amiga y, al contarle sobre Mariana, compartimos lágrimas que aliviarían un poco el peso de mi corazón. Por un breve instante, sentí que mi vida comenzaba a recuperar algo de la alegría que había perdido. Pero fue justo en esa época cuando comenzaron a ocurrir cosas extrañas. Una noche, mientras dormía, escuché la voz de Mariana llamándome suavemente desde alguna parte de la casa. Me levanté sobresaltada, bajé las escaleras con la esperanza de verla, creyendo por un segundo que había vuelto a visitarme. Sin embargo, a medida que recobraba la conciencia, recordé que Mariana había fallecido, lo que hacía imposible su regreso. Sin embargo, un ligero aroma a fresas, su perfume favorito, impregnaba el aire del salón, justo al lado del sillón donde solía sentarse. Me volví a mi habitación con el corazón agitado,
esperando que los sueños me trajeran de nuevo su presencia. Las siguientes noches, la misma experiencia se repetía. La presencia de Mariana parecía aferrarse a mis pensamientos, y aunque se lo conté a mi madre y a la psicóloga, ambas me aseguraban que eran mis recuerdos los que la traían de vuelta. Sin embargo, el suceso más perturbador ocurrió una tarde, cuando estaba esperando en el auto de mis padres a que salieran de su trabajo. Mientras hacía mi tarea en el asiento de atrás, sentí claramente la voz de Mariana susurrando cerca de mí, diciendo que ya no necesitaba hacer tareas donde estaba ahora. Me volví con rapidez, y en el aire flotaba ese inconfundible olor a fresas, pero ella no estaba allí. La sensación de vacío y el escalofrío que recorrió mi espalda fueron tan reales que me quedé en silencio, sin poder explicarme qué sucedía. En cuanto les conté lo sucedido, me dijeron que probablemente era porque la tenía constantemente en mi mente. Pasaron varios días y aquellos fenómenos extraños se repetían sin descanso. Era en mis sueños donde más se manifestaba. Allí veía a Mariana diciéndome que estaba bien y que en el lugar donde se encontraba ya no sufría ninguna enfermedad. Una noche, mientras soñaba con ella, le comenté sobre mi nueva escuela. Ella me respondió que lo sabía, pues me acompañaba cada día, cada instante, recordándome que habíamos prometido estar siempre juntas. Fue entonces cuando todo se complicó. En uno de esos sueños, Mariana apareció nuevamente, como lo hacía casi cada noche, pero esta vez me advirtió que no deseaba que tuviera otras amistades, porque habíamos hecho un juramento. Traté de explicarle que en mi nueva escuela había muchas compañeras y que no podía ser grosera con ellas, pero ella parecía disgustada. Hasta que una noche, en otro de mis sueños, Mariana me dijo que haría todo lo posible para que volviéramos a estar juntas. Toda esta experiencia la compartí con mi mamá y con mi psicóloga, quien me aseguraba que se trataba únicamente de mi imaginación. Me aconsejaron que dejara de prestarle atención a Mariana, pues era la única manera de poder superar su partida. En un sueño posterior, intenté ignorarla como me había sugerido la psicóloga, pero eso solo pareció enojarla aún más. Mariana insistió en que no podíamos separarnos, porque habíamos hecho un pacto eterno. Desde ese momento, comencé a temerle al sueño, sabiendo que allí ella se manifestaba con mayor intensidad, así que decidí evitar dormir. Sin embargo, mi resistencia no duró más de un par de noches. Pocos días después, Mariana volvió a aparecer. Esta vez, mientras estaba en mi habitación haciendo tarea, escuché su voz llamándome. Me dijo que había encontrado la manera de que estuviéramos juntas en su mundo, un lugar donde nadie nos molestaría. Le respondí que no quería estar en otro lugar, pero su respuesta fue dura. Me recordó que habíamos prometido estar juntas para siempre y que yo estaba rompiendo nuestro pacto. Intenté hacerle entender que la promesa era mientras ella viviera, que ahora yo solo podía recordarla en mi corazón y en mi memoria, pero no quería irme de este mundo. De repente, escuché un grito desgarrador en la habitación y mis cosas comenzaron a caer al suelo. Cerré los ojos con fuerza, esperando que todo terminara, hasta que sentí las manos de mi padre, quien me levantó de un tirón y me sacó del cuarto. Solo alcancé a decirle que Mariana estaba enojada conmigo, y él me respondió, yo también la escuché. Bajamos a la sala, donde mi madre estaba llorando. Cuando la vi, intenté explicarle, pero ella me interrumpió. Tanto ella como mi padre habían oído aquel grito, un grito con la voz de Mariana, y fue eso lo que impulsó a mi padre a subir corriendo las escaleras. Esa noche, mis padres finalmente creyeron en todo lo que les había contado. Me dejaron dormir con ellos, y en los días siguientes ocurrió lo mismo, mientras buscaban ayuda para lo que nos estaba sucediendo. Entonces, una noche tuve un sueño peculiar en el cual Mariana, visiblemente afectada, me pedía perdón por haberse enojado conmigo. Decía que solo quería cumplir su promesa de que siempre estaríamos juntas.
Había encontrado el modo de hacerlo realidad, solo tenía que hacerle caso, y así ella podría partir de este mundo. En ese momento, le respondí que no quería hacerlo, que me sentía feliz con mis padres y con mi nueva escuela. Al escucharme, Mariana comenzó a enfurecerse. Me aseguró que no descansaría hasta que estuviéramos juntas y que lo mejor sería hacerle caso, porque si no, encontraría la manera de llevarme, aunque fuera a la fuerza. Me desperté en la cama, estremecida de frío y empapada en sudor. Desesperada, llamé a mi madre, y cuando llegó, notó que tenía una fiebre altísima. Intentaron controlarla, pero fue imposible, así que decidieron llevarme al hospital. A partir de ahí, mi memoria se desvanece, lo único que recuerdo es lo que mis padres me contaron después. Me dijeron que no dejaba de repetir que Mariana quería arrastrarme a su mundo. Mi madre, preocupada, intentó seguirme la plática, y en un momento, le respondí que en el cajón de la mesita de noche de Mariana había un amuleto guardado. Mi mamá no comprendía bien lo que estaba ocurriendo, hasta que horas más tarde, una enfermera, mientras me atendía, le explicó a mi madre que yo no dejaba de hablar de Mariana y su insistencia en que la acompañara. La enfermera, llamándose Patricia, le sugirió que tal vez los médicos no serían la mejor opción para curarme. Le escribió en un papel una dirección y un número de teléfono, pidiéndole que fuera lo antes posible y que dijera que iba de parte de ella. Mi madre entregó aquella dirección a mi padre, quien fue directo a ese lugar, pensando que tal vez se trataba de algún doctor especialista o una botica con remedios especiales. Pero al llegar, se dio cuenta de que era una casa común y corriente. Tocó la puerta y le abrió una mujer amable, de rostro sereno y voz calmada. Mi padre explicó que venía de parte de la enfermera Patricia y le contó todo lo que estaba sucediendo conmigo. La mujer se presentó como Soledad, y le explicó que se dedicaba a trabajos espirituales, que su hija, la enfermera Patricia, la había contactado al notar algo extraño. Soledad le contó a mi padre que existía un vínculo entre Mariana y yo que seguía intacto, y que hasta que no se rompiera, Mariana no cesaría en su intento de llevarme. La situación, en teoría, era sencilla. Soledad podía realizar un ritual para cortar el lazo y dar a Mariana el descanso que necesitaba, pero era indispensable llevarle algún objeto que fuera parte de ese vínculo para poder romperlo. Sin esa conexión física, la tarea sería mucho más complicada, y advirtió a mi padre que mi vida corría peligro. Le pidió a mi padre que buscara en mi habitación algo que pudiera parecer extraño, un amuleto o cualquier cosa que tuviera relación conmigo y Mariana, tal vez una foto de ambas. Mi padre salió rápidamente del lugar y se dirigió al hospital para hablar con mi madre y preguntarle si ella sabía de algún objeto de ese tipo. Mamá recordó lo que yo, en mi estado de inconsciencia, había mencionado. El amuleto estaba guardado en la mesa de noche de Mariana, en su habitación. Con la noche ya avanzada, papá fue corriendo a casa de los padres de Mariana para explicarles la situación y pedirles ayuda. Al principio, ellos estaban completamente desconcertados, pues nunca habían tenido experiencias similares desde la muerte de Mariana. Pero papá insistió en la importancia de revisar la habitación de su amiga. Sin embargo, los padres de Mariana se negaron rotundamente, argumentando que desde su partida, no habían vuelto a entrar en su cuarto, como una forma de respetar su memoria. Ante la negativa, mi padre decidió entrar por la fuerza, a pesar de que el padre de Mariana amenazaba con llamar a la policía. Con decisión, papá se abrió paso y corrió hacia el cuarto de Mariana, buscando de un lado a otro, abriendo cajones y revisando cada rincón, mientras la madre de Mariana lloraba suplicando que no alterara los recuerdos de su hija. En ese momento, al abrir un cajón, mi padre encontró un pequeño frasco que contenía 2 fotografías unidas con un hilo rojo. Sin dudar, tomó el frasco y, disculpándose, se dirigió de inmediato hacia donde estaba Soledad, sabiendo que ese objeto podría ser la clave para salvarme.
Soledad recibió el frasco y le explicó a mi padre que el hechizo era relativamente simple pero efectivo, algo capaz de mantenernos unidas más allá de la muerte. Procedió a realizar un ritual que mi padre apenas pudo describir, pero me dijo que ella encendió velas, quemó algunas hierbas y utilizó aceites. Al final, Soledad rompió el sello del frasco, liberando el lazo que me mantenía atada a Mariana y dándole a ella la paz que necesitaba. En aquella lúgubre noche, mi padre acudió a una señora mayor en busca de ayuda. Esta mujer, conocida por sus conocimientos ancestrales, sugirió un ritual peculiar para aliviar mi fiebre, que me consumía sin tregua desde hace días. Mientras la señora preparaba un pequeño frasco con diversos ingredientes que jamás logramos identificar del todo, hizo una serie de oraciones solemnes, dedicadas a pedir descanso eterno para Mariana, mi amiga fallecida no hacía mucho tiempo. Luego, sin dudarlo, toda la mezcla fue arrojada al fuego y las cenizas, dispersadas al viento, como un acto final para liberar la energía de Mariana. Fue entonces cuando la mujer aseguró a mi padre que el trabajo estaba terminado, y que pronto mi fiebre desaparecería sin rastro. Según ella, en unos pocos días, volvería a estar en pie, como si nada hubiese ocurrido. Sin embargo, mientras papá se dirigía al hospital donde yo seguía ingresada, los médicos aún se esforzaban por controlar mi temperatura sin ningún éxito. Mi madre, angustiada, veía cómo mi estado empeoraba y se aferraba a cualquier esperanza, incluso aquella que venía de los labios de esa mujer enigmática. La fiebre no cesaba y, en medio del delirio, susurraba entre lágrimas que Mariana intentaba llevarme con ella, que me llamaba a su lado. De repente, sin razón aparente, la fiebre comenzó a descender hasta desaparecer por completo. Recuerdo abrir los ojos, exhausta pero sin dolor alguno. Papá llegó minutos después, y cuando me vio, no pudo disimular el alivio que le llenaba el rostro, aunque también estaba visiblemente desconcertado. Los médicos no hallaban ninguna explicación coherente para el cambio tan repentino, y una de las enfermeras, en voz baja, advirtió a mis padres que sería mejor no comentar lo sucedido, ya que aquello podría traerles problemas. Esa noche permanecí en observación. La enfermera se acercó a mi madre y conversaron unos minutos en secreto, intercambiando miradas preocupadas. Al día siguiente me dieron el alta, y en el trayecto a casa, mis padres me contaron en detalle lo que había pasado. Mientras ellos hablaban, intenté recordar aquel sueño en el que Mariana me decía que era hora de irnos juntas, que nos habíamos prometido que siempre estaríamos la una para la otra, aún después de la muerte. Esa misma tarde, al regresar a casa, decidimos pasar por la de los padres de Mariana. Queríamos explicarles lo ocurrido y pedir disculpas en nombre de mi padre, quien se había dejado llevar por la desesperación. Durante casi 2 horas, conversamos hasta que sus padres lograron comprender la situación. Juntos, rezamos por la paz del alma de Mariana, pidiendo con fervor que encontrara el descanso que tanto merecía. Después de esa noche, nunca más volví a experimentar algo parecido. Con el paso del tiempo, comprendí que, en nuestra inocencia, habíamos hecho un ritual que quizás desencadenó algo más allá de nuestra comprensión. Era como si, de alguna manera, nuestra amistad se hubiera sellado incluso ante la muerte misma. La vida siguió su curso y los padres de Mariana, en busca de paz, decidieron vender su casa y mudarse a una tranquila localidad cerca del mar. Mi familia, en cambio, permaneció en el mismo hogar de siempre. Continué mis estudios con el mismo empeño de antes, hasta lograr convertirme en doctora, cumpliendo aquella promesa que tantas veces le había hecho a Mariana en vida. A veces, su recuerdo vuelve a mí como una brisa suave. En ocasiones, percibo un aroma a fresas que me resulta familiar, y sonrío, ya sin miedo, entendiendo que ella y yo solo éramos 2 niñas que querían permanecer unidas. La inocencia nos llevó a hacer promesas y ritos que no comprendíamos, pero ahora sé que ella descansa en paz, en un lugar donde ya no sufre.
Gracias por escuchar mi historia. Esta es solo una de tantas que podrían llenar las páginas de relatos ocultos que pocos se atreven a contar. Si esta historia fue de su agrado, les invito a suscribirse y a compartir el canal con sus amigos. Nos pueden encontrar también en Spotify y Amazon Music, donde podrán escuchar más relatos como este. Y si alguno de ustedes tiene una historia para contar, no duden en enviarla. Los detalles están en la descripción del video. Les habló su amigo Antonio. Cuídense y hasta la próxima narración.